levanta el nivel del programa. Nosotros venimos ahí medianamente, hacemos el programa como podemos, humildemente, y de repente aparece Guillermo Moreno y la cosa explota, ¿sí? Guille, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. ¿Sí? ¿Qué tal, Trombetta? Gracias por tus palabras. Es un placer hablar contigo como siempre. Bueno, estamos en este momento en una puja muy importante por saber quién es más traidor. Si el ex gobernador de San Luis, Claudio Poggi, o el actual vicegobernador de San Luis, Eduardo Monés Ruiz. No hay ganadores todavía, no hay un ganador nato que vos digas, no, este es más traidor. Los dos parecen o aparecen, bueno, tirando más o menos parejo. Te cuento nada más como una anécdota, nada más para que lo supieras, ¿sí? Así que, contame cómo ves la situación, Guille, desde el punto de vista político. Después nos metemos en la cuestión económica, ¿no? Porque recién hablaba con Eduardo Alessio, que vos lo conocés, que es un opinólogo, ¿sí? Un analista político, y él decía que en realidad el fenómeno a atender y mirar era el de Javier Milei, que hoy tiene un nivel de adhesión que supera el 30% y que lo proyecta hacia la presidencia con muchas posibilidades. ¿Cómo ves ese fenómeno? Te lo pregunto porque vos y yo lo conocemos a Milei de hace un montón de tiempo. Digo, de repente hoy aparece como la salida para los argentinos. Es una locura, pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero, yo caracterizo el fenómeno Milei a partir del espacio que supo ocupar desde la rebelión. El espacio no es el liberalismo, el espacio es la rebelión. Lo que pasa es que la rebelión tiene distintas facetas. En nuestra época, ¿qué fue el general Perón? La rebelión a la dictadura. Sí. ¿Quién la expresaba, la rebelión? Y la expresaba Perón. Y nos rebelamos hacia el status quo en un mundo que también estaba en profunda transformación. ¿Qué rebelión expresa Milei? ¿La rebelión de los ricos? No, porque si no, no tendría los votos que tiene. Es la rebelión contra un Estado que ya desde la irrupción de Kicillof en el 2014 te empieza a asfixiar. Y en el discurso también. Porque con esta tontería del Estado presente, que al final termina estando ausente, te olvidas del libre albedrío e irrumpe con pasmosa potencia el discurso de lo que vos podés caracterizar como libertario, pero no desde el punto de vista económico, sino desde la búsqueda del oxígeno vital. Tanto Estado que aparte no da respuesta, tanto Estado presente, tanto ir a un programa y decir que yo puedo fundir una empresa. Cuando Kicillof va y dice yo puedo fundir a Roca, el problema son los trabajadores, que se mira con la esposa en ese momento y dice, este pibe me quiere dejar sin trabajo. No a Roca, que no tiene para vivir él y 300 generaciones para adelante. No. Cuando vos sobredimensionás, porque te vas de la doctrina y pasás del peronismo a otras doctrinas estatistas, que también Perón criticó con igual intensidad que la doctrina liberal, y te pasan estas cosas. Entonces, Milei expresa la rebelión. ¿La rebelión ante quién? En mi humilde opinión, no expresa el modelo de la escuela austríaca, donde lo que quiere es destruir al Banco Central y bla, bla, bla. En esa parte, lo que le pasa a Milei, para el oído que está acostumbrado a hablar de economía y a escuchar economía, es que él está como esa etapa en la edad del pavo, enamorado del amor. Él encontró un modelo, le pareció sistémico, correctamente formulado y se enamoró. Entonces yo digo que hay una distancia entre la madurez ideológica de Milei, que tiene que ver con su edad, y su madurez académica, técnica académica. Todavía
en ese espacio no maduró. Cuando lo haga y su madurez económica vaya vis a vis con su madurez biológica, yo no pierdo la esperanza de que se haga peronista. ¿Que se haga peronista? Mira sí, vos. Sí, porque no es Esper, Esper es un muchacho que vive de renta, tiene tierras en Pergamino y en vez de administrar su patrimonio lo dan alquiler. No está ni bien ni mal, pero que desde ahí quiere enseñarle a los empresarios cómo se gana plata, hay una distancia abismal. Primero dedicate vos a ganar plata en tu patrimonio. Bueno, muy bien. Claro. No es el caso de Milei. Milei es un muchacho que viene de abajo, yo lo conozco bien. Sí. Fue arquero de verdad, de Chacarita, no le dio la altura, pero para eso desarrolló unos músculos de pierna para tener mucho impulso. Y cuando discutimos de economía, vos te das cuenta que él está atrapado en ese enamoramiento que te pasa en alguna etapa de tu vida cuando todavía no maduraste, académicamente estoy diciendo. Cuando termine de madurar y se enfrente a la realidad, no pierdo las esperanzas que se haga peronista. Por eso yo no hablo mal de Milei, porque está expresando la rebelión ante el sistema. Y el sistema también es el sistema del Estado que te agota, que te deja sin oxígeno. Porque Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. Cuando yo debato con Milei, digo, mirá que los defensores de la libertad somos los peronistas, Claro. No son los liberales, porque la libertad es un don de la creación. Por eso el libre albedrío. Por eso se les cuesta, cuando vos entrás en profundidad con el debate de la libertad, cuando no creen en la creación, y en general los liberales, igual que los marxistas, no creen en la creación. Entonces yo digo, ¿quién te da la libertad, Milei? La sociedad. ¿Pero cómo la sociedad te va a dar la libertad? Imposible. No es una construcción la libertad. Viene con el hombre. Por eso la libertad tiene que estar iluminada por la libertad tiene que estar iluminada por el Espíritu Santo. Si la libertad no está iluminada por el Espíritu Santo, la libertad de ganar plata no es libertad. No sos libre. Si a vos te dicen, tu vida tiene que estar enfocada en esta dirección para ganar plata, y tu objetivo es ganar plata, perfecto. Pero si tu objetivo no es ganar plata, y no tenés la base material, esto es, tu salario no te alcanza para hacer una elección de hombre libre diciendo, no me interesa ganar plata, me gusta más tocar el violín, vos no la podés hacer porque no tenés la base material que te permita educar a tus hijos, comprar la comida, irte de vacaciones y tocar el violín. Esa es la libertad de verdad, la del peronismo. Por eso tiene que haber una base material que le permita al hombre libre tomar decisiones en función de su aproximación a la felicidad. Para algunos la felicidad será ganar plata, perfecto, tienen que hacerlo. Pero la verdadera libertad es aquel que, pudiendo ser millonario, decide tocar el violín. Ahora, si vos no le das a ese hombre esa opción de libertad, porque construís una sociedad donde solamente los que tienen algún criterio son los que pueden vivir bien y todo el resto remando al costado del barco, ese hombre no es libre. Por eso el debate, por eso no te aceptan el debate los liberales. Milei claro. Sí, pero los liberales no te lo aceptan. Guille, la columna de BAE económico hoy es hay equipo, hay plan, ¿sí? Segunda parte, contame un poquito. Mirá, nosotros terminamos hoy con la tercera parte del plan. La primera fue la política de ingresos. Se estructura un plan económico con 3 columnas. La política de ingresos, que tiene que ver fundamentalmente el 50-50 de la vieja época, hoy nosotros decimos 60-40, cómo se reparte la torta entre el capital y el trabajo, y dentro del capital a quienes pone, y dentro del trabajo las distintas categorías de trabajo que hay, tanto en relación de dependencia como al profesional independiente o el autónomo, ¿está bien? O sea que para hacer la división entre capital y trabajo, como siempre hizo Perón. Bueno, ese fue el primer artículo. El segundo tuvo que ver con la política monetaria, y el de hoy tiene que ver con la política fiscal.
Y esto se enlaza con lo que hablábamos hace un rato, porque vos no vas a tener una correcta política fiscal si a cargo de ejecutar la política vos no tenés hombres y mujeres bondadosos y que tengan templanza. Bondadosos y con templanza. Bondadosos, porque hay que tomar decisiones difíciles, pero lo tenés que hacer con bondad. ¿A quién le falta bondad? Y por ejemplo, Esper, cuando dice, me sobran 3 millones de empleados públicos y que se la rebusquen. Bueno, no sos bondadoso. Claro, para ser bondadoso tenés que tener un criterio ético. Tenés que ir al equilibrio fiscal. Pero para ir al equilibrio fiscal lo tenés que hacer con bondad. Entonces un hombre bondadoso, y nosotros nos consideramos bondadosos, decimos, mire, obviamente que siempre hay gastos para revisar, pero primero mejoremos los ingresos y tenemos un montón de recursos en la zona núcleo de la pampa húmeda de los terratenientes, los dueños de la tierra en la pampa húmeda. No haga el equilibrio fiscal sobre el hambre y la sed de los jubilados. Hágalo mejorando los ingresos por un tiempo, aunque sea 5 o 6 años, lo compensás con un bono, en fin, hasta que salgamos de esta situación tan horrorosa que es el acuerdo con el fondo como se ha hecho. Sí. Acuerdo que acordar, y la deuda con el fondo hay que pagarla, pero que no la paguen los jubilados. Bien, para eso tenés que ser bondadoso, ahora a su vez tenés que tener templanza, porque vas a recibir presiones de todo tipo. Por eso el de hoy tiene el atributo de la bondad y la templanza en los hombres de gobierno que tengan que ejecutar el plan económico. Y vos fíjate qué interesante, porque cuando vos transitás por cuáles son los funcionarios, no los observás ni con bondad ni con templanza, en el gobierno nacional, de esto estoy hablando. Sí. Obviamente, cuando vos obtenés los recursos, es mucho más fácil la discusión con el fondo monetario. Ahora, sobre esta discusión con la pampa húmeda, en este momento aflora otra discusión con la pampa húmeda también. Y humildemente se lo decimos. Por eso es importante que piense en el conjunto del país. ¿Está segura la sociedad rural que cuando el conflicto por la primera medianera, que es en Ucrania, se traslade a la segunda medianera, que es entre Taiwán y China, los norteamericanos junto con los ingleses y australianos no van a prohibir el comercio de alimentos con China como ahora prohíben el comercio con Rusia? Y si prohíben el comercio con China, ¿qué hacemos con la soja? Y ahí, fíjense cómo de repente el mundo cambió hacia el nuevo orden internacional, no ahora, porque ya empezó a cambiar con Trump sin ninguna discusión, y nos encontramos con la necesidad de volver a pensar la Argentina incluida con la pampa húmeda. O sea, la pampa húmeda dice, mientras nosotros le podamos vender la soja o el maíz a los chinos, lo que pasa en San Luis no importa nada, lo que pasa en Mendoza, en la Patagonia, o en los 3 cordones del Gran Buenos Aires donde están los pobres. Y ahí sale la sociedad rural a decir las cosas que dice. Porque estoy hablando no del campo, estoy hablando de los propietarios de la tierra. Ahora, ¿cuánto vale la tierra cuando no le puedas vender soja a los chinos? ¿Y cuánto va a valer la soja? Y yo les digo, ¿estamos lejos o estamos cerca de esto? Porque ojo, que si esto piensan que es un conflicto entre los rusos y los ucranianos, es un análisis. Si uno piensa que Ucrania es el territorio de disputa entre Estados Unidos y Rusia, es otra discusión, hay que entenderlo por qué. ¿Y qué papel juega China acá? Y si tenemos razón y son 2 medianeras las que se discute, la segunda medianera es en el mar de China entre Taiwán y China y empiezan las agresiones no militares, económicas. No, pero nosotros le vamos a mandar los barcos igual como hicimos con los soviéticos. Cuando Reagan le hace, vos te tenés que acordar, el embargo cerealero a la Unión Soviética, Videla no se pliega. Videla con Martínez de Oz no se pliega. Pero ¿sabés qué pasa? Malvinas no es la base militar que es ahora en aquel momento. Y aparte en esa época todavía tenía flota.
Ahora no tenés ni flota y la base militar, que es uno de los ejes de la punta del eje, porque la otra punta es la isla de Ascensión, ¿cómo vas a hacer para que pasen los barcos con soja? Y es que conseguir que vengan vacíos. Y entonces, porque esto que estoy contando ya pasó, lo hizo Reagan con la Unión Soviética. Y fue una de las consecuencias, una de las causas de lo que después terminó con la caída del muro de Berlín, que empezaron a pasar hambre. Y casualmente ayer, si vos lo miras, empezaron los disturbios de Shanghái. Saqueos, falta de comida, se queja la gente. Ojo, mi querido amigo Trombeta, para que coman todos los chinos y todos coman, tienen que comer pasto, ¿eh? En eso tenía razón Mao, ¿eh? Sí, y sí. Todos vestiditos iguales, ¿eh? Sí, claro. Esta China es producto del comercio. Ellos venden, manufacturan y nos compran alimentos a nosotros. Y si vos no le podés vender alimentos, ¿no es la mejor manera de desestabilizar a los chinos? Lo venimos diciendo hace rato. Bueno, ayer empezó a pasar. Ayer, ahí están los videos circulando. De los saqueos también, para ir a buscar comida, Mirá, si a los chinos le cortás la energía y lo cortás los alimentos, vuelve a ser la China de Mao, Eso es lo que quieren los norteamericanos. Volver a la China donde no era ningún desafío mundial. Nadie entra en China, pero China no va a ningún lado. Y yo te aseguro que ese es el objetivo norteamericano. Sí, pero yo lo veo realmente muy difícil de poder lograr, Bien. Me parece. Y bueno, veremos. Y veremos. También le parecía difícil las sanciones a los rusos. Sí. Es lo más fácil que hay. Mira, ahora van a empezar a desarrollar los misiles en Australia. Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Ya están desarrollando los submarinos nucleares. Y se hicieron el tratado de defensa que se llama AUKUS. ¿Por qué lo ves difícil? ¿Cuántos portaaviones tienen los chinos para mandar su ejército afuera? No es nada difícil. Los chinos pueden de manera terrestre ir a Corea del Norte. ¿Para qué? Ir a Vietnam. ¿Para qué? Ir a Camboya. ¿Para qué? Ir a Birmania. ¿Para qué? Ya para el lado de Mongolia, olvídate. Y para el lado de Rusia, olvídate. Para el lado de la India, olvídate. Pero aparte, ¿para qué harían todo eso? Es la vieja concepción inglesa que el dominio de los mares es lo que te da la hegemonía. Siempre hubo dos concepciones en el mundo, el dominio de los mares o el dominio del territorio. Napoleón era dominio de territorio, los rusos dominio de territorio, los ingleses es la doctrina del dominio de los mares. Vos podías decir, bueno, en algún momento le fue bien, en otro mal, y yo te digo que están de vuelta. Por eso lo que nos está pasando y lo que está pasando en el mundo, por eso se fueron de Europa. Y en ese esquema del dominio de los mares que está Estados Unidos. Si vos te imaginás a Estados Unidos como una isla dominando los dos mares, eso es Estados Unidos, ¿no? Por eso tiene el poderío naval que tiene. Entonces, mirá, no es tan complicado. Sobre eso tenés que pensar. Ahora, yo no digo que tengo razón, te digo que le digo a los muchachos de la Pampa Húmeda que van a tener que sumarse en un proyecto de país. Porque si yo empiezo a tener alguito de razón, no van a tener a quien venderle la soja. Vos sabés quién hizo las juntas de grano, ¿no? Sí. La junta de grano lo hicieron ellos, no la hizo el peronismo, ¿eh? ¿Sabés cuándo le hicieron la junta de grano? Yo te iba a decir el peronismo. No. Las juntas de grano es de Uriburu. No, pero está bien. Y las hizo Pinedo. Pero está bien, desde mi ignorancia iba a decir el peronismo. Claro, pero no, porque nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Cuando la crisis del 30 no tenías a quién venderle los cereales, sí, porque nadie los compraba y aparte el precio no alcanzaba, ahí se hicieron las juntas para que el Estado le comprara el trigo a los productores y el maíz. Y la carne. Acá me dicen, lo hizo Federico Pinedo cuando era ministro de Finanzas. Claro, Economía y Finanzas. Sí. Es el plan Pinedo. Vos fijate... Para ayudar, escuchá,
me dice un capo que subo su aire, que es economista igual que vos, para ayudar a sus amigos estancieros por la caída de los mercados. ¿Viste? ¿Viste que no somos nosotros los estatistas? Claro. Ahora, yo le digo a los muchachos de la Pampa Húmeda y de la zona núclea, está bien, ustedes pueden decir, como decís vos, no, pero eso no va a pasar porque los chinos, bueno, también me decían un montón de cosas y terminan. Yo les digo, miren, la soja en la época de Alfonsín costaba $200. Y entonces la Pampa Húmeda no era ¿está bien? Sí. Entonces yo te digo, mire, hay que repensar la Argentina. Y hay que repensarla de verdad. Y la única doctrina que piensa de verdad todo esto es una doctrina humanista y que incluya al conjunto. Y obviamente con fundamentos teológicos, y por eso decimos en el orden de la creación. Y que tenemos que ser con bondad y la virtud cardinal de la templanza. Pero si hay otra doctrina superior, la escuchamos. Ahora, las doctrinas que dicen que son superiores son inferiores, porque los socialdemócratas, igual que los neoliberales, mira el mundo que te dejaron. Los liberales y los marxistas, mira el mundo que te dejan. Va llegando el momento de que dejen al peronismo. Ahora, para eso primero tenemos que peronizar la Argentina. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, sería un aporte muy importante que algunos sectores que siempre fueron reactarios al pensamiento peronista lo empiecen a mirar en profundidad. Y cuando lo empiezan a mirar en profundidad, que son los debates en profundidad, a veces con Milei, se hace silencio, y escucha, y entiende. Por ejemplo, ahora está circulando un video de Milton Friedman cuando era joven, cuando dice, ¿cómo no le vamos a poner impuestos a la tierra? De ninguna manera. Hay que ponerle. Yo no digo impuesto a la tierra, yo digo, pongámosle, como corresponde, una ley de arrendamiento. Y aumentemos los derechos de exportación para que baje el precio de la comida. Y entiéndanlo, muchachos, entiéndanlo, que tenemos que poner la ley de alquileres para que la comida esté más económica y podamos tener los recursos para negociar desde otro lugar con el fondo, y no con el hambre y la sed de los jubilados. Ah, bueno, y tomen un bono a mediano y largo plazo. No nos metemos en el derecho de propiedad, nosotros creemos en eso. Hay que repensar todo esto, ¿eh? Hay que repensarlo. Es muy interesante el mundo que se nos abre, que obviamente irrumpió de golpe con la administración Trump, pero que ahora empezás a tener los hechos de verdad fuera de la academia con la guerra en Ucrania, porque se está transformando, se está definiendo, lamentablemente para el pueblo ucraniano, dónde va a pasar la medianera en Europa entre Estados Unidos y Rusia. Claro. Y vos tenés un reportaje ayer, con todo respeto, se lo digo a Redrado, que dice, no, nosotros podemos aliarnos con los franceses y con los alemanes. Ahora, que son los perdedores. Claro. Ahora. O sea, entender mal el mundo, por eso Perón decía que la verdadera política es la internacional. Vos entendés mal el mundo y vas a un lío. Claro. Pero después lo tenías a Alberto, pensando que el futuro, no vos, ni el otro, el Alberto malo, pensando que el futuro es China. Y si Moreno tiene algo de razón, ¿cómo resolves ese tema? ¿Por qué pensás que los chinos le van a seguir vendiendo la mercadería al mundo? Si los norteamericanos y los ingleses dicen, basta. Ojo que en Australia ya dijeron basta y no le venden más el carbón, ¿eh? Ajá. Los chinos tampoco lo compran. Ah, bueno, estas cosas, ya los chinos se proveían de carbón fundamentalmente de Australia. Basta. No hay más. Y ahora queda el combustible fósil. Sí. Se lo da Putin, pero carísimo. Ahora, si vos tenés la energía cara, ¿por qué pensás que China va a tener productos baratos? Pero a su vez, si vende menos, obligatoriamente compra menos. Y no tiene autonomía alimentaria China. Claro, tiene y esa dificultad, entonces, sí. Y entonces, ¿qué le vendemos nosotros? Comida. ¿Y por qué van a seguir comprando si te dicen, miren muchachos que le vamos a hacer un boicot? Como se lo están haciendo a Rusia ahora. ¿Por qué dentro de 6 meses no vamos a estar pudiendo hablar este tema?
¿Qué es lo que impide que Estados Unidos y Gran Bretaña armen una medianera entre Taiwán y China continental? ¿Qué es lo que lo impide? La potencia militar china, equivocado. Es una potencia militar para no entrar. Nadie puede entrar a China, ni nadie se plantea entrar. Sí. Simplemente le plantean no salir. ¿Y con qué va a salir? Por eso te digo, el mundo anterior, el mundo de la globalización, le permitía a China salir a través del comercio. Y ahí llegó a todo el mundo. Por eso Estados Unidos, cuando vio que China le estaba penetrando en su zona de confort, y empezaron todos esos analistas a decir que en 20 años, 30 años China superaba a Estados Unidos, que conducía ese mundo global, decidió cambiarlo. Claro. Y apareció Trump. Y ojo, como los métodos de Trump eran en el mundo del comercio y eran un método lento, viene Biden, porque siempre las guerras en los Estados Unidos las inician los demócratas, no los republicanos. Por eso los progresistas argentinos tienen un lío bárbaro. Se pusieron contentos cuando ganó Biden, que le ganó a Trump, y les dije en ese momento, miren que empiezan a batir los parches de los tambores de guerra. Inmediatamente que llegó Biden, desplazó la flota para el mar de China. E inmediatamente que llegó Biden, le planteó la construcción de la medianera a Putin. Trump planteaba esas construcciones sin el vector militar. De hecho, nunca bombardeó Estados Unidos con Trump. Llega que es el progresista, e inmediatamente ya empezás con todos los conflictos y mirá lo que está pasando en Ucrania. Pero es obvio que es una discusión de medianera, nada más que ahora no solo es comercial, sino también militar. Y el vector militar lo incorporan los progresistas demócratas norteamericanos, como siempre pasó. La bomba atómica la tiraron los demócratas, no la tiró un gobierno republicano. Por eso te digo, mirá, ya pasó una vez que le hicieron el embargo a los soviéticos, y si ahora le hacen el embargo a los chinos, ¿qué? ¿Vas a desafiar el embargo? Claro. Viste, se van dando, ¿sabes por qué planteo esto? Porque se van dando las condiciones para que nos volvamos a encontrar. Y que el que más tiene, más ponga. Repensemos la Argentina y de acá a algunos años podamos tener una Argentina justa. Pero no la vas a tener sin hombres bondadosos y que tengan templanza. Guille, te mando un abrazo, un genio. Un genio. Lo de hoy fue una clase, no sé si te diste cuenta que no te pude ni interrumpir, ¿sí? Una clase, sí, fue una clase, ¿sí? Fue una clase. Te agradezco enormemente el tiempo, te mando un fuerte abrazo y cuando andes por acá, que algún momento vendrás, nos tomamos un café, amigo. Gracias. Sí.